Buenas tardes a todos. Ahí, bueno, nos avisaron que está grabando la clase. Somos varios los convocados acá en esta tarde de agosto, bastante fría. Bueno, para hacernos un rato de compañía. Y creo que, bueno, que el alto grado de convocatoria que tiene generalmente este taller, que es la demanda de daños, ¿no? Lo presentamos así, es porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí hoy presentes, ignora la implicancia, la incidencia que tiene la demanda en el resultado final del pleito, ¿no? Gran parte del éxito del pleito, de llegar a buen término con la sentencia, tener una sentencia favorable, ¿no? Que nos haga lugar a la acción, está íntimamente relacionada con un buen escrito de demanda. Es impensado prácticamente pensar en ganar un pleito si no se entabló correctamente la demanda, con una demanda completa, bien realizada, acabada, con un buen detalle de los hechos, de la atribución de la responsabilidad que queremos reprocharle jurídicamente a la parte demandada, con un buen ofrecimiento de la prueba, ¿no? El detalle exhaustivo de los daños. Em, yo soy abogada litigante, tengo un claro enfoque de parte actora y me confieso ya desde el principio, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de la demanda de daños y, bueno, y van a ver, digamos, mis vicios de la profesión, digamos, por ahí por estar bastante metida de este lado del mostrador, pero obviamente que siempre el intercambio de ideas y opiniones es rico, independientemente de los intereses que representemos. Para eso estamos, ¿no? Para pensar un poco las cosas entre todos. Em, pero bueno, formo parte de un estudio jurídico especialista en daños y perjuicios. Representamos a las víctimas de estos incidentes, de los siniestros, de distintas características, ¿no? De estos accidentes civiles. Entonces, bueno, tenemos un claro enfoque, ¿no? Con perspectiva de cara a la víctima y eso, bueno, como que lo quería dejar un poco aclarado también ya desde entrada del taller. Siempre hago esa confesión de parte ab initio, ¿no? Como para pedir ya disculpas de antemano al que se conecta de la vereda de enfrente. Eh, y bueno, a ver, esto de la demanda de daños nos exige a nosotros como profesionales en el momento en que nos ponemos a trabajar en la proyección de la demanda, en la elaboración de la demanda, eh, a ser muy rigurosos en esta elaboración de este libelo de inicio, ¿sí? De este escrito inicial. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes sabrán que una vez que se traba la litis, la demanda es inmodificable. Entonces, todo lo que yo no dije, todo lo que yo no reclamé, todo lo que me equivoqué, o sea que lo dije pero lo dije mal, no lo voy a poder modificar, no lo voy a poder salvar, no voy a poder agregar nuevas cosas, salvo que se trate de un hecho nuevo, ¿no? Y estén los 5 días posteriores a la celebración de la audiencia 360, de la fijación de la audiencia 360, pero si no, voy a tener un límite temporal muy acotado en el tiempo para poder modificar ese escrito introductorio. Y voy a decir una cuestión que parece una obviedad o que es muy sencilla, pero que nos va a dar el primer acercamiento a que esta demanda esté correctamente elaborada. Y esto es la entrevista con el cliente. Sí, sin más ni menos. Hoy en día, en la época de la virtualidad, donde todo se hace por ahí, hasta te ofrecen uno, yo voy, no sé, manejando a la mañana para ir al estudio y de repente escucho que te inician una sucesión por WhatsApp. Hay una propaganda ahí que anda dando vueltas, no sé si alguno la escucharon. Inicia tu trámite sucesorio por WhatsApp. Bueno, entonces, en esto de que la tecnología nos acerca
muchísimo, nos ayuda a superar distancias y hacer que muchas cosas sean más fáciles que antes. Bueno, no nos tiene que hacer perdernos de los detalles. Y los detalles que muchas veces son parte de la relación sustancial en una acción jurídica. Entonces, la entrevista con el cliente es fundamental. Si yo Está bien, no sé, el cliente, yo soy de la idea de citarlo personalmente en el estudio, pero bueno, si eso se complica, tengo un cliente que es un poco reticente, bueno, por lo menos una videollamada, el cara a cara, que me relate realmente cómo sucedieron los hechos, cómo fueron esos hechos, realmente que me diga qué es lo que pasó. Repasar mil y un veces las fechas, los horarios, las intersecciones. ¿Qué daños quiere reclamar? Si tiene lesiones, ¿cuáles fueron las partes del cuerpo que están afectadas? Porque a veces suele pasar, no, doctora, me golpeé, solo tuve una cervicalgia, o sea, el típico latigazo cervical, y me duele el hombro y la lumbar. Y después vos pediste la mediación, no lo pudiste conciliar, tuviste que iniciar el juicio. Te llama a los 2 meses y te dice que está con un tratamiento, rehabilitación en la rodilla derecha. Ah, pero yo la rodilla derecha no la reclamé. No, porque eso, bueno, ay, no sé, es un malentendido, no se lo debo haber dicho. Bueno, yo después no, una vez que yo ya trabé la litis, yo no puedo agregar la rodilla derecha en el reclamo. Entonces tengo limitantes a los que yo debo prestarle me exigen prestarle mucha atención a esta primera entrevista con el cliente. Incluso en toda la secuencia, por ejemplo, cuando yo voy a reclamar daño físico, toda la secuencia de atención médica. Por ejemplo, si vino el, el SAME. ¿Cuál fue el primer hospital al que fue trasladado? Si tuvo una segunda atención en otro hospital o en una clínica privada. Si de esa clínica privada lo derivaron para una intervención quirúrgica en otro sanatorio. Y yo todo ese recuento, además de ir ofreciendo la prueba, lo tengo que poner en la demanda, lo tengo que relatar y ofrecer la prueba correspondiente. Y tengo que írselo preguntando al cliente. Hay gente que sí, que es verborrágica, que es exponencial, que te va a contar todo de una y no va a hacer falta que uno le repregunte, pero hay veces que no, que al cliente le tenés que tirar todo así con tirabuzón. Entonces, bueno, ese ejercicio hay que incorporarlo en nuestra dinámica al momento en que nos sentamos a laborar con una demanda. Tenemos que tener esa entrevista con el cliente muy, pero muy completa. Se puede perder una demanda por haber colocado erróneamente, perdón, que estaban saludando en el chat y me distraje, por haber saludado erróneamente, haber colocado erróneamente la patente del vehículo, porque el demandado señalado como accionado no es el correcto. O sea, se puede perder una demanda porque tu relato de los hechos difiere con el que después se va a terminar probando por denuncia de siniestro, causa penal y relato del propio demandado. Entonces, cuando los hechos coinciden al final con lo que está elaborando la contraparte, el relato de la parte actora pierde credibilidad y perdés la acción. Entonces, es muy importante tener muy en claro esta entrevista. Ahora, ¿es el único elemento que tiene que tener el abogado para elaborar la demanda? No, por supuesto que no. El principal aliado, esta entrevista nos da como esa aproximación, digamos, por ahí más inmediata y de alguna forma más casera, por decirlo así. Pero el elemento por excelencia, si es que existiera, es la causa penal. No tengo que dejar de lado nunca de consultar la actuación penal si es que hubo intervención de la policía o si es que se hizo la denuncia posterior en la comisaría. Si hubo intervención de oficio
o intervención de la policía ya por denuncia, tengo y estoy obligado a consultar las actuaciones penales. Porque eso incluso hasta me puede acarrear alguna acción de responsabilidad profesional, ¿no? Por haber interpuesto una demanda que no tiene nada que ver con lo que se desprende de las actuaciones penales, ¿sí? De la causa penal. Y al juez civil, en líneas generales, le gusta tener a la vista la causa penal, la consulta en distintas etapas del proceso. Ustedes habrán visto que muchas veces no te fijan la audiencia preliminar, o sea, la audiencia del artículo 360, si la causa penal no llegó al juzgado. Con ese mismo requerimiento se encuentran al momento de dictar la sentencia, ¿no? El previo a la causa penal. Previo al dictado de la sentencia, agréguese la causa penal. Incluso hasta te puede llegar a pedir que las actuaciones estén actualizadas, porque lo que tienen hasta en su poder, bueno, no es la actuación final, entonces se ve que las actuaciones, se observa que había una continuidad en las actuaciones que no lo tiene actualizado el trámite y puede pedir eso también. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta, acá me preguntan, ¿siempre es adecuado hacer la denuncia penal? Entonces, siempre que hay un delito, siempre que hay lesiones, sí, hay que hacer la denuncia penal, por supuesto. Si me pierdo alguna pregunta, después igual al final de la clase abrimos el panel de preguntas. Mientras tanto, si no pierdo mucho el hilo, las voy contestando. Es un elemento indispensable siempre que exista, digamos, ¿no? Cuando hay intervención espontánea, bueno, eso fluye solo porque la policía se constituyó en el lugar e hizo la denuncia. Después, cuando te llega el cliente al estudio, bueno, por ahí no hubo intervención espontánea, pero el cliente ya hizo la denuncia penal. Y a partir de ahí se empezaron a incorporar un montón de elementos que, bueno, son de consulta para el abogado al momento de la redacción de la demanda, ¿sí? Si estamos hablando de que vamos a, trabajar en la demanda, es porque pasamos la mediación sin éxito, ¿no? O sea, tenemos habilitada la instancia judicial, cumplimos con el trámite de mediación, se cerró esa instancia sin acuerdo y estamos trabajando en la demanda, nos encontramos para iniciar la acción de la demanda. Bueno, ahora bien, ahí es donde nosotros vamos a decidir si vamos a trabajar como patrocinantes o como apoderados. Y ese va a ser el primer capítulo de la demanda si es que vamos a acreditar personería. A ver, cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. El apoderado tiene muchísima mayor responsabilidad, pero también corres con el riesgo de, como parte actora, de tener que presentar, no sé, contestar un traslado, presentar una impugnación de una pericia y tener que andar persiguiendo a tu cliente, que es una persona particular, que el cliente, ustedes vieron cómo son, aparecen, desaparecen, pierden el teléfono, cambio el número, me mudé, me separé, no le avisé, doctora, discúlpeme, y uno va persiguiendo al cliente, entonces, bueno, corremos todo ese riesgo. Eso es a libre discrecionalidad del profesional, trabajar con patrocinio, trabajar como letrado apoderado. Si elijo trabajar como letrado apoderado, tengo que acompañar ese poder en la demanda, va a ser el primer capítulo en el que acredito personería e invoco el poder conforme facultades vigentes, ¿sí? Buenas tardes, tengo un accidente de tránsito con 3... Bueno, esas preguntas las dejamos más para el final. Porque interrumpen un poco el hilo ahí de la clase. Bueno, entonces, este va a ser el primer capítulo. Lo que sigue a continuación, si no vamos a presentar la personería, va a ser el objeto, que va a ser número 1 o número 2, dependiendo si tenemos número 1 acredito personería, número 2 objeto. O directamente el número 1 va a ser el objeto. En el objeto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el objeto vamos a tener tres cosas que son muy importantes.
Primero, individualizar quiénes van a ser los accionados. Lo voy a decir así genérico y después vamos a ir. ¿Quiénes son los accionados? Después, el co-demandado genérico relacionado con los accionados. Después, el monto de demanda. Y después, una frasecita salvadora para ese monto de demanda que nos va a permitir que los jueces fallen ultra petita. Entonces, ¿quiénes son los accionados? ¿A quiénes voy a dirigir la acción? Y ahí tengo que establecer el carácter. Si es un accidente de tránsito, si es conductor, titular. Si es una mala praxis, si es el médico que participó de la operación, ¿sí? O si es un daño, no sé, por la ocasión de obra, el arquitecto, en su carácter de arquitecto encargado de la dirección de obra, del inmueble, de la calle, ta, ta, ta. Individualizo el carácter, perdón, del accionado por el que lo estoy incorporando en la demanda. Y vamos a introducir el codemandado genérico, que es IO, contra quien resulte civilmente responsable. Esta frase nos salva. Nos salva de haber demandado mal o de haber demandado incompletamente y que se cumpla el plazo de prescripción y no estar afuera. A mí me llega un cliente al estudio sobre el pucho del vencimiento de la prescripción. Y me dice, sí, bueno, típica situación de mala praxis, donde la gente viene bastante confundida, el tramo emocional es fuerte, entonces, bueno, hasta que se decide iniciar la acción, por ahí está muy en la fecha del vencimiento de la prescripción. Entonces, bueno, se acuerda cuál es el nombre del médico, trae la historia clínica, pero va a haber que completar probablemente ese objeto. O cuando contesta el médico la demanda, mete a mucha más gente en el quirófano como posibles o probables responsables. Y si vos estabas muy cerca de la fecha de prescripción y no hiciste esa reserva del codemandado genérico, es esa frase salvadora que no se la pueden olvidar, y o quien resulte civilmente responsable. Entonces yo interpongo la demanda, perdón que voy a tomar agua, contra Pablo Gómez en su carácter de tal cosa, contra Alejandro González en su carácter de tal otra. IO, contra quien resulte civilmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados tal y tal día, y ya está. Y con ese IO contra quien resulte civilmente responsable, me cubrí. Le salvo la acción a mi cliente y me salvo yo también profesionalmente. Si por ahí fui yo el que me comí de analizar algo en la causa penal, en la historia clínica, en toda la documentación que tenía para analizar en la carpeta. Es clave eso. O por ahí porque la cuestión simplemente no es tan clara. Y necesito esa figura del codemandado genérico. Que una vez que está trabada la litis, y voy a pasar a la apertura de la 360, a pedir, ¿no?, la apertura a prueba y la celebración de la audiencia 360, voy a desistir de ese codemandado genérico, porque cumple el rol de un demandado. Exponencial, ¿sí? Pero está. Y les puedo asegurar que les va a permitir ampliar la demanda y pelear una excepción de prescripción satisfactoriamente. Otra parte muy importante del objeto, el monto. Y a continuación del monto vamos a ir con otra frase salvadora, que es y o lo que más o menos surja de las probanzas del expediente. Entonces yo demando a fulano, demando a sultano por la suma de pesos tanto,
más intereses. Yo ahora les aconsejaría poner también más intereses moratorios, porque hay salas que los están reconociendo y nos dicen que tiene que estar peticionado, algunas que no, porque dice que tienen que estar peticionado expresamente en el escrito de demanda. Entonces yo le agregaría también en el objeto el monto más intereses y o intereses moratorios en caso de corresponder. Y más lo que más o menos surja de las probanzas del expediente. Y lo que más o menos surja de las probanzas del expediente. Y esta frase nos salva de dos situaciones. Cuando nos quieren aplicar una sanción por haber pedido una cuantía excesiva, porque vos supeditas el monto a lo bien probado, o cuando de repente pediste poco. Situación que te puede pasar en la República Argentina. ¿Por qué? Duración promedio de los juicios, 4 o 5 años. Depreciación monetaria, inflación, licuación de la moneda. Al momento de interponer la demanda, estimaste todo a valores de ese momento. El juicio te tardó 5 años. Al piste. En cuanto te va a dictar y a reconocer el daño, el monto reclamado te va a operar como un tope. Pero si pusiste esa frase salvadora, hay jueces que la aplican y consideran que los habilita a fallar ultra petita, dado que estuvo sujeto a las probanzas del expediente, sin tener que, o sea, caer en ese vicio, digamos, ¿no? Y lo que más o menos surja de las probanzas del expediente. Ahí me piden que repita la frase. Entonces, ahí vieron cómo en el apartado objeto, que es de los primeros apartados de la demanda, tenemos dos datos claves que ustedes no se lo pueden olvidar nunca más. Codemandado genérico y el monto amplio sujeto a probanza, ¿sí? Monto específico más la frase. Muy importante. A continuación, vamos a citar en garantía si es que hay algún seguro, si es que se trata de alguna de las actividades que opera con seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Ya sea una obra en construcción, una mala praxis médica, un accidente de tránsito, una caída en la vía pública, un accidente como en contrato de transporte, ¿sí? Ya sea taxi, colectivo, remis, Uber. Entonces, tenemos personería, que puede estar como no, objeto, citación en garantía, hechos. Sí, desistimos antes de la 360 del Código de Mandado Genérico. Ahí me estaban preguntando. El relato de los hechos tiene que ser, no tiene que ser todo el problema de mi cliente. Ojo con el relato de los hechos. Tiene que estar específico el día, específico la hora, específico el lugar. Cuando yo digo específico el lugar, tiene que ser muy claro el lugar. ¿Por dónde venía caminando la señora? Pobre, siempre digo la señora en las caídas porque tienen una alta estadística. Eh, perdone, tengo... ¿por dónde venía? Vamos a hacer que hoy el que se cae es un señor. ¿Por dónde venía caminando el señor cuando cayó en una vereda averiada? ¿Por qué calle circulaba el colectivo? ¿Dónde se encuentra el inmueble que tiene la medianera
afectada por la obra del inmueble lindero. ¿En qué sucursal de una empresa prestadora de servicio público se cayó mi clienta por falta de señalización? Bueno, ahí otra vez la clienta. Bueno, por falta de señalización en la escalera. Tiene que estar muy claro. Yo no puedo decir, bueno, se cayó en la prestadora de gas. No, no, ¿dónde? ¿En qué lugar específico? Después yo no puedo modificar la demanda. Vuelvo a decir lo que dije al principio de la clase. Describo brevemente la conducta que yo le voy a reprochar a la parte contraria. Y ahí cuento qué pasó. Si intervino un servicio de ambulancia y a dónde lo derivó. O si, no sé, una mala praxis que pasó en el quirófano, cuando le terminaron de dar el alta, si la persona falleció, pero brevemente en el relato de los hechos. Los hechos no tienen que ser 2 hojas. Es una carilla y media. Porque la demanda tiene apartados y en cada apartado hay que darle el enfoque propio de cada apartado. En los hechos no podemos hablar de la prueba, no podemos hacer una narrativa así extensa de los daños, porque ya vamos a tener el apartado de los daños para poder hacer eso. Cuando el juez lee los hechos, quiere entender qué es lo que pasó y cómo se desencadenó este suceso civil sobre el que él tiene que dirimir, digamos. Relatados los hechos, vamos a pasar a la responsabilidad. Apartado de mucha importancia también. Acá, en la responsabilidad, ¿qué vamos a decir? Primero, ¿qué conducta le estoy reprochando a la parte accionada? Después, ¿cuál es la norma en la que fundo la acción? 1757, 1758, ¿sí? Responsabilidad objetiva. Contrato de transporte, 1207 creo que es. Deber de seguridad, ley de defensa del consumidor. Puedo también hacer referencia a alguna disposición específica de la ley de tránsito, de la ciudad, de la provincia, del código de tránsito de la Ley Nacional de Tránsito, te iba a decir del código de la ciudad, me expresé mal. Como, no sé, no ocupó el carril 30 metros con anticipación al giro, sin utilizar la señal lumínica, intermitente, o sea, puedo también señalar eso. Y complementarlo con jurisprudencia. Pero no tiene que ser un choclo, 20.000 jurisprudencias, no. 2 o 3 jurisprudencias actualizadas que tengan similitud con el hecho sometido a juzgamiento, es decir, un encierro, la apertura imprevista a una puerta, la mala praxis médica. O sea, sumarios, ¿no? O sea, resúmenes del fallo que tengan un alto grado de vinculación con la conducta que yo le estoy reprochando a la parte accionada. Cuanto más actualizada, mejor. A veces les demanda, te ponen, bueno, jurisprudencia de, no sé,
del 76. Bueno, no, qué sé yo. Nada, hay cosas que sí, que son estáticas, pero después el derecho es dinámico y se va reversionando y tenemos nuevas voces o dicho lo mismo, pero bueno, más lindo, más moderno o un poco más ayornado al momento contemporáneo. Entonces, bueno, eso está bueno. Y después, bueno, uno ya va teniendo sus propias demandas, ¿no? Entonces, cuando vos ya armaste bien tus demandas, después los próximos casos que te van llegando los vas trabajando sobre estas demandas. Y por ahí son pocas cosas las que tenés que modificar. Por ahí decís, ah, bueno, mira, tengo esta jurisprudencia nueva, la modifico, la cambio, la sumo, la intercalo. Pero después ya tu escrito de demanda ya tiene la forma en la que vos te sentís seguro, que sabés que no te faltó nada, que la demanda está completa, que incluso tu propia demanda te va sirviendo de guía para saber qué es en lo que tenés que prestar atención, porque la demanda misma te va pidiendo información. Una vez que terminamos el capítulo de la responsabilidad, obviamente que esto es una sugerencia, ¿no? Pueden no ponerle jurisprudencia, no, o sea, no pasa nada. Pero bueno, la demanda tiene que estar lo suficientemente fundada. Eh, al igual que cada capítulo, ¿no? De este libelo de inicio. Es como el juez te dice, vos dame los hechos, yo te doy el derecho. Por eso es muy importante que el relato de los hechos sea correcto, que en la parte de la responsabilidad se le atribuya claramente cuál es la conducta que se le está reprochando al demandado, para cumplir con esto que te está pidiendo el juez, ¿no? Que no le tenés que indicar en líneas generales cuál es el derecho a aplicar, pero sí le tenés que dar los hechos para que él pueda trabajar. Ya vamos a llegar a la parte del lucro cesante, chicos. Em, Cuando vamos a la parte de los daños, ahí vamos a ir viendo todos los daños. No sé si todos, pero bueno, la gran mayoría lo vamos a ir mencionando y ahí nos podemos ir sacando algunas dudas. Em, a ver, después vamos a pasar al apartado de daños. Como verán, son todos fuertes los capítulos de la demanda. No es que, ah, bueno, este lo hago así nomás. O sea, me tomo mi tiempo a conciencia, me siento a elaborar la demanda y de esta forma me garantizo por lo menos tener una demanda que me dé los elementos para poder trabajar durante el trámite del juicio e intentar tener un resultado fructífero, ¿no? O sea, la demanda, ustedes saben que el proceso de daños es uno de los procesos más ricos en prueba, con lo cual las demandas son muy floridas. Y por eso nos exige un alto grado de compromiso y de prestar atención en su elaboración para no hacer cualquier cosa. Cuando llegamos al apartado de los daños, acá obviamente la entrevista con el cliente vuelve a ser sustancial, porque no me puedo olvidar de reclamar ningún perjuicio que haya sufrido mi cliente. Si es necesario, lo vuelvo a llamar y le pregunto, voy a reclamar esto, esto, esto. ¿Estamos seguros? ¿Está convencido? ¿No le falta nada más? Reclamo desde, a ver, desde gastos de farmacia, traslado, gastos médicos, hasta el lucro cesante, como recién había ahí mencionado en alguna pregunta. Antes jurisprudencialmente había una presunción, por ejemplo, respecto de los gastos de farmacia y gastos de médicos y de traslado. Hoy el 1746
Ya habla de una presunción legal. Antes, bueno, lo reconocía la jurisprudencia, decía que se presumían. Hoy en día ya el código con el que trabajamos todos los días ya habla de que por esta presunción debe reconocérsele al damnificado estos daños, en concepto de gastos de traslado, farmacia, gastos médicos. ¿Qué voy a reclamar también? Gastos de vestimenta. ¿Cómo gastos? Bueno, sí, dependiendo por ejemplo, dependiendo de qué tipo de accidente de tránsito sea, puede haberse sufrido la rotura en las ropas, en el casco si es un motociclista. El celular se me cayó y se me estrelló en el momento del accidente. Los anteojos. Obviamente, para todo eso voy, consigo el presupuesto de reparación en la óptica, la factura de la compra del celular. Todo eso va a formar parte de la prueba documental que ahora vamos a ver que hay que ofrecerlo en la demanda. Pero reclamamos todo. Daño físico. Bueno, acá sí o sí vamos a tener que consultar la historia clínica. Sí, el casco pesó plan ahí, creo que lo dije. Dije casco, dije anteojos. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que el cliente les diga, bueno, y a ustedes se les ocurre la forma de cómo hacerlo, sí. Si el daño aconteció, hay que reclamarlo, porque bueno, el principio de la reparación integral o plena, como vamos a decir ahora por la nueva terminología del código, atiende a eso, ¿no? A restituir a la persona a su situación anterior y cuando ello no se logra hacer en especie, bueno, se busca hacerlo en dinero. Es difícil lograr la reparación plena, es prácticamente algo utópico, pero bueno, todo tiende a podernos acercar a ello. En el daño físico, como le decíamos, y voy a estar obligado a consultar o las constancias de atención médica o la historia clínica o el diagnóstico que por ahí figura en causa penal. En preguntarle al cliente, yo siempre les digo, no, no, ordenadamente, de la cabeza a la punta de los pies, repasemos en qué parte sufrió un daño. Ah, porque me olvidé, también me había golpeado el hombro y no se lo... Bueno, entonces no, desde la cabeza a la punta de los pies. Ahí vamos a decir si recibió puntos de sutura, si tuvo alguna fractura, si tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Si digo, se golpeó la pierna, no, la pierna, odio yo cuando leo esas demandas, se golpeó la pierna. No, no, la pierna es entera. No, no, ¿qué parte de la pierna? Puede ser el tobillo, puede ser el pie, puede ser la rodilla, puede ser el muslo, puede ser la tibia. O sea, ¿cuál es la parte del miembro? No, traumatismo en el miembro inferior. Y el miembro inferior es enorme, ¿no? O sea, precisemos. ¿Qué parte del miembro inferior tiene afectado? Les digo miembro inferior por darle un ejemplo, ¿no? Si tuvo que estar internado, vamos a contar en el daño físico, si se tuvo que someter a rehabilitación, cuántas sesiones, si probablemente tiene que ser sometido a una nueva cirugía porque esa fractura no soldó bien o no está consolidada. Entonces, ahí vemos este detalle de daño por daño, necesario, imprescindible. Y vamos a ver que el 1746 nos dice cómo podemos hacer para cuantificar esta incapacidad sobreviniente, con fórmulas matemáticas utilizadas como pautas orientadoras. Yo en la demanda
no no las suelo incluir, pero sí las suelo utilizar como referencia para poder colocar el valor, ¿no? Algo que por ahí nos cuesta mucho a los abogados e incluso a los jueces, ¿no? La cuantificación de los daños. Entonces, si bien estas fórmulas, de las cuales hay varias opiniones encontradas, pero hay algo en lo que por ahí podríamos coincidir en esto que es una pauta orientadora, no obligatoria, pero sí orientadora. Podemos utilizar Woto, Méndez, la polinómica, que es por ahí una de las fórmulas que hoy en día están tomando alguna de las salas del fuero nacional, ¿no? Porque incluso hasta se le puede modificar un poco la edad jubilatoria. Entonces, mientras que en Woto y Méndez las edades vienen ya predeterminadas en la fórmula, en la polinómica te permite un juego ahí con la edad más allá de lo que ya viene predeterminado por la fórmula. Y nos pide tres parámetros, las fórmulas. Uno es la edad al momento del accidente. Otro es el salario, que podemos poner el salario de la persona de acuerdo a la actividad que desempeña o utilizar el salario mínimo vital y móvil de referencia. Y después el porcentaje de incapacidad, pero ahí ustedes me van a decir, bueno, pero doctora, pero yo todavía, cuando estoy haciendo la demanda, no tengo las pericias. No, claro. Pero bueno, podemos trabajar con algún consultor médico, si tenemos en el estudio, para echar mano que más o menos nos haga un estimativo de la incapacidad. Si el tema es complicado, por ahí algún médico de confianza, ¿no? Después tenemos los baremos, que están divididos por limitación funcional, por patología, por zonas, por rango de movilidad, y que nos van diciendo, de acuerdo a cada afección, tenemos los civiles, los laborales, el de Costa Rica, que nos va diciendo, de acuerdo a cada afección, cuál es el porcentaje de incapacidad que le corresponde. Entonces, de alguna manera podemos tener una incapacidad estimada, obviamente, para poder introducir esta variable, completar esta variable en la fórmula. Y ahí vamos a hacer la prueba de cuánto nos da Woto, cuánto nos da Méndez, cuánto nos da la polinómica, como para poder formar un poco el valor de este rubro físico. Cuestión personal, digamos, profesional mía. Yo en la demanda no suelo introducir la fórmula, sí suelo introducir la fórmula en los alegatos o en la expresión de agravios. ¿Por qué? Porque ya en los alegatos, en la expresión de agravios, ya cuento con la pericia ciertamente o propiamente dicha. En la demanda es un estimativo que se hace en un trabajo interno en el estudio. Entonces, obviamente, le pongo el monto, le pongo el detalle de todos los daños y le pongo un monto estimado. Y después, a ver, un consejo. Y esto, yo doy otros talleres, doy límite de cobertura, con el titular del estudio, damos también la prueba en el proceso de daños. Y yo hay algo que digo, si ustedes en el momento en que se ponen a trabajar en una demanda o en el momento en que se ponen a analizar un límite de cobertura, ¿no? De si me alcanza o no me alcanza, lo van a hacer con el bolsillo del momento en el que recién empieza el juicio y van a estar por ahí un poco complicados a futuro por nuestra situación económica, ¿no? Por esto que yo les decía, la depreciación monetaria, la inflación. Entonces, bueno, en la duda, ¿no? De entre pedir un poquito menos y pedir un poquito más, y yo siempre pediría un poquito de más. Generalmente los problemas que nosotros tuvimos en el estudio no fueron por pedir mucho, sino por pedir poco, porque, por ejemplo, te actualizan los montos de apelabilidad y quedás afuera de poder apelar una sentencia, te tenés que ir a la corte, llegás en queja recién,
porque tu monto de demanda después de 10 años, cuando el litis consorcio pasivo es complicado, cuando nunca hubo un ofrecimiento, tuviste que tramitar muchísimos años de juicio y el monto de la demanda se te derritió y de repente te actualizaron los montos de apelabilidad y te están aplicando la acordada de una forma que no corresponde, porque en realidad te tienen que aplicar la acordada en el momento de la interposición de la demanda, no en el momento en que van a casar el recurso, y quedás afuera. Entonces decís, ay, tendría que haber reclamado un poco más. Y como estas indemnizaciones no están tarifadas y es discrecional, y por ejemplo en la jurisdicción nacional tenemos 110 juzgados, de los cuales, bueno, los patrimoniales, que son la mayoría, vamos a ver un abanico de posibilidades en cuanto pueden matizar el valor del punto de incapacidad. Bueno, como abogado de parte actora y por ahí le tengo que dar el monto con el que yo me quede tranquilo, que si el juicio tiene una duración interesante, no voy a quedar descalzado, ¿no? Siempre es como prepararse para el escenario no tan beneficioso y si después, bueno, se puede arreglar antes, se concilia, hay buena voluntad de la parte contraria y se termina el pleito por un acuerdo, bueno, bienvenido sea. Pero tratar de poder limitar los escollos que se pueden llegar a ir presentando, porque, bueno, no preví que el juicio se me pudiera llegar a extender 5 años en este contexto, ¿no? Después vamos a pasar al daño psicológico, que ahí vamos a contar, ¿no? Toda la afección, el cambio de conductas, cómo me influyen mis hábitos cotidianos, si estoy atravesando alguna depresión, algún cuadro de estrés postraumático. Todo eso va a ir contando el cliente en la demanda. Después el daño moral. Y acá tenemos algo muy interesante que nos introduce el código vigente y lo está tomando Picasso, que es el camarista de la Sala A, un referente en lo que es hoy el civil patrimonial. Cada vez que se encuentren un voto de Picasso, léanlo porque no, o sea, es enriquecedor, no, o sea, vale la pena. Y él aplica una figura que trae el derecho comparado, que es la satisfacción sustitutiva. Es como que hay un viraje y se dejó hablar de esto de lo que llamábamos el valor del dolor y ahora es un poco el valor del consuelo, por decirlo de alguna forma, en este daño extra patrimonial. Y se busca, ustedes saben que el daño patrimonial se presume, o sea, una vez acreditado el hecho, el daño patrimonial se presume. Y se busca con qué satisfacción yo puedo sustituir ese daño moral, compensarlo. Entonces, dependiendo de la entidad del daño, se va a buscar esta satisfacción o esta reparación sustitutiva, que puede ir desde, yo le digo de los precedentes que he leído, un viaje al norte, un viaje a la Patagonia, 15 días, todo pago, hotelería 5 estrellas, un viaje a Europa. El de la Patagonia era para 2 personas, el de Europa creo que en algún momento fue para 2 y el último fallo que leí era para 1, se ve que el daño era un poco menor. Un vehículo de mediana gama, 0 kilómetros, una camioneta, 0 kilómetros, ahí teníamos un daño importante a nivel de una pierna, la recomposición de una pierna, una fractura muy fea, de esas que hay que operar y operar y operar y nunca quedan bien.
Y él pone que esa satisfacción sustitutiva es este viaje, es este vehículo equivalente hoy en día a la suma de tantos pesos. Y lo toma del 1741. Entonces, bueno, ahí tienen una pauta orientativa también para lo que sería el daño moral, ¿no? Cuando uno está un poco desorientado en relación a lo que va reclamando. Después tenemos daños materiales, por ejemplo, por reparación del rodado, ¿no? Que no lo reclama solo el dueño, sino también lo puede reclamar el usuario. A veces nos meten una falta de legitimación pasiva diciendo no es el dueño de la cosa. Está bien, yo no soy el dueño de la cosa, pero yo te pedí el auto prestado, te lo choqué, ¿quién se va a hacer cargo del arreglo? ¿El dueño o el que pidió el auto prestado? El que pidió el auto prestado. Entonces, el mero usuario del vehículo tiene legitimación activa para reclamar los daños. Después, Picasso, Sebastián Picasso, es camarista en la sala. Ahí me estaban pidiendo que repita el nombre del juez. Después, privación de uso. De nada. Privación de uso por la cantidad de días que me vi privado del uso del vehículo. Pérdida del valor venal. Ustedes saben que un auto chocado no vale lo mismo que un auto que nunca fue chocado. El que alguna vez fue a comprar un auto usado, tu amigo, tu amiga de confianza, lo primero que te dicen que es, che, fíjate que el auto no esté chocado, revisalo bien, anda con un mecánico de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el auto que no tiene el chasis original, la pintura original, los repuestos originales, vale menos. Bueno, ¿entre cuánto? Un 20, un 30, un 40% menos, dependiendo de cuán grande fue el palo, ¿no? Como dicen, bueno, no, este tuvo un palo de frente, mira, está todo corrido, bueno. Eh, entonces, eso mismo nosotros vamos a poder reclamar en la demanda. Si yo mi auto lo voy a poder vender un 30% menos, porque vos violando la luz roja del semáforo, me doblaste, me doblaste todo el vehículo, y por más que lo lleve al mejor mecánico, este auto no va a quedar bien, entonces le voy a tener que bajar el valor de venta al momento en que quiera desprenderme de la unidad, bueno, lo voy a reclamar en la demanda. Pérdida del valor venal de venta. Pérdida del valor de venta, venal, con B corta. Em, lucro cesante, que estuvieron nombrándolo. Yo puedo reclamar lucro cesante. Tengo que probarlo. Ojo con el lucro cesante. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, con una certificación de la facturación, por ejemplo. Yo soy empleado en relación de dependencia, tengo una licencia, el sueldo lo seguí cobrando en líneas generales. Ahora, ¿soy un profesional independiente o un taxista? Bueno, un oficio al sindicato de taxi, exacta, lo que fuera, para que indique cuál es el monto, o a un perito contador, el monto de recaudación diaria de un taxi. Yo soy un cocinero independiente. Bueno, la certificación de la facturación. ¿Cuánto yo facturaba? Esto te lo hace un contador certificado por el Consejo de Ciencias Económicas. ¿Cuánto yo facturaba? No sé, los 12 meses previos al accidente, y cómo a partir del accidente, ¡pum!, cayó mi facturación. Entonces, bueno, tiene que haber prueba para el lucro cesante. Bueno, un personal trainer, por ejemplo, ¿no? Este que da las clases así, que por ahí su actividad no está regulada. Bueno, tendrá que ofrecer testigos de conocimiento, testigos de concepto, que puedan ser sus clientas. Hay que ver ahí cómo valora el juez la prueba, pero que digan que hacíamos clase con el profesor en tantos horarios, que el valor de la clase salía tanta plata y que a partir del accidente no tuvimos, no tuvimos más clase. O sea, voy leyendo mientras las preguntas, ¿no? La documentación, pero es, bueno, esa no la entendí.
Ahora levantan la mano y me las van haciendo. Falta menos, ¿eh? A ver, entonces hasta ahí llegamos al lucro cesante. Pérdida de chance. ¿Cuál es la pérdida de chance? Ustedes saben los requisitos del daño indemnizable. El daño tiene que ser cierto, tiene que ser subsistente, tiene que tener relación de causalidad. Ahora vamos a ver eso en los puntos de pericia. La chance tiene que ser una chance certera, ¿eh? Yo doy siempre un ejemplo por un tema que tuvimos acá en el estudio. Campeón, por ejemplo, clasificado o calificado. Yo nunca sé decirlo bien, tengo que buscarlo para mis próximas clases. Perdón. Clasificado, creo que. Para un campeonato de judo, que se juega en, no sé, en Londres, en París, lo que fuera. Al tipo lo atropellan, fractura triple expuesta de tibia y peroné. Ya tenía el pasaje comprado por la Federación de Judo. Ya tenía no sé, todo el itinerario de cómo iba a competir. Bueno, tenía una chance certera de ganar ese campeonato de judo, por ejemplo, y queda fuera. Bueno, esa pérdida de chance se indemniza, pero la tengo que probar. Oficios a la Federación de Judo, si es que existiera, no se estoy inventando, ¿no? Al club al que él entrena regularmente, al organizador del Mundial de Judo, testigos de conocimiento, videos, la convocatoria al mundial, todo eso para nutrir de prueba de que él estaba en la puerta del mundial, vino un auto en contramano, o a toda velocidad, o violó la luz roja del semáforo, ¡pum! Y lo dejó afuera. Lo tengo que poder probar. Ahí ustedes ven el sinfín de daños. Daño estético. Tenemos ahora una sentencia de la sala A, nuevita, eran dos hermanos chicos, utilizan un protector solar de una marca muy conocida, se les genera un sarpullido y nosotros ahí ofrecemos, por ejemplo, la prueba pericial dermatológica por este daño estético y demás. Eso al final, como eran tan chicos, no se logra llegar a probar como un daño permanente, pero sí como un daño transitorio y termina prosperando por lo que fue el daño psicológico y el daño moral. Pero, por ejemplo, acá se reclama todo este daño estético. Cuando la operación, por ejemplo, es muy jorobada y deja muchas cicatrices. Tenemos temas, por ejemplo, de accidentes por el uso de pirotecnia con vaciamiento ocular. Imagínense el daño estético en una situación de esas, en la que se produce la pérdida de un ojo. Ahí me preguntan cómo se cuantifica la pérdida de chance. Y es difícil, o sea, tendríamos que asimilarlo, a ver, cuál era el premio. Viste que esos campeonatos por ahí tienen un premio en dinero, que es lo que se lleva a cobrar en caso de que la persona lo gane. Bueno, ahí puede ser una pauta orientativa, ese valor, digamos, para poder reclamarlo. Son trabajos a conciencia. Por ahí requiere un poco de investigación. Eh, Después de los daños vamos a pasar a la liquidación. ¿Por qué? Porque ya reclamamos todos los daños, entonces vamos a pasar a la liquidación, que nos va a dar el monto de la demanda, que va a ser el mismo monto que vamos a introducir en el objeto, ¿sí? Que era de los primeros apartados de la demanda. Acá también vamos a poner y o lo que más o menos surja de las probanzas del expediente. Vamos a volver a repetir esa frase salvadora en el monto de la liquidación. Por supuesto, podemos reclamar tratamientos, que eso me olvidé. Kinésicos, psicológicos, psiquiátricos, quirúrgicos,
si hay que reemplazar una prótesis o si tiene que ser sometido a una cirugía futura. Todo eso hay que reclamarlo también. En todo el acápite de daños. Pasamos a la liquidación y después pasamos a la prueba. La prueba en sí misma, bueno, damos un curso de nosotros de la prueba, un taller entero de la prueba en el proceso de daño. Amerita una clase entera aparte. Que cuando lo vean publicado, desde ya quedan invitados para que se anoten. Amerita una clase aparte la prueba, ¿no? Pero bueno, la vamos a mencionar porque forma parte de este escrito de demanda para que la demanda nos quede completa. Es muy importante la prueba. Toda la segunda etapa del proceso va a versar sobre la prueba ofrecida por las partes y admitidas por el juez. Vamos a arrancar con la prueba confesional que está en desuso. La ofrecemos. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, si el demandado o la actora, ahí me corro un poco de la vereda de enfrente, o sea, si el demandado quedó rebelde o si no me cierra mucho la versión de la actora, la quiero citar a la audiencia como para escucharla. Pero si el demandado quedó rebelde, bueno, es una presunción. Voy a ganar un juicio por por la declaración en rebeldía del demandado y no. Pero bueno, es algo más. Prueba documental o instrumental. Solo con la demanda, la contestación de demanda o la reconvención. Pero acuérdense que salvo que sea un instrumento público, no puedo descansar solo en el ofrecimiento de la prueba documental. La prueba documental requiere un medio de prueba complementario, que generalmente puede ser una prueba informativa. Yo acompaño un presupuesto de reparación. Para el caso en que se desconozca, tengo que ofrecer el oficio al tallerista. Yo acompaño las constancias de atención médica. Veo demandas con unos choclos así de historias clínicas, constancia de atención médica. La contraria me lo va a desconocer. Yo tengo que haber ofrecido la prueba informativa a todos los nosocomios, a todos los hospitales, a todos los sanatorios de los que yo acompañé el choclo de documentación, si no, no sirve. Porque si está desconocido, no tiene validez probatoria en el juicio. Y es un instrumento privado. Ojo con eso. Porque dice, ah, no, yo acompaño la constancia y listo, no hago la información. No, 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 acompaña la constancia si querés, pero tenés que hacer la informativa también. Prueba testimonial. Tenés testigos presenciales y tenés testigos de concepto. Siempre hay que dar cumplimiento con el 333. Son testigos de concepto, en algunos casos son necesarios, como mencionábamos lo del lucro cesante, como, a ver, puede ser en un caso de una muerte, que los allegados atestiguen cómo el fallecido ayudaba a los familiares, qué injerencia tenía en la economía familiar, qué funciones cumplía, ¿no? No sirve para sustituir un medio de prueba. El que quiere traer un testigo de concepto para decir, no, el demandado maneja bien, no tiene multas, qué sé yo, eso no, no sirve. O el que quiere traer el testigo de concepto como parte actora para decir cuán lastimado quedó el actor. Por ahí, para tener alguna implicancia en el daño moral, pero el daño físico se prueba con una pericia, no se prueba con un testigo. Ojo con eso de confundir los medios probatorios o intentar sustituir un medio probatorio por otro que no es el idóneo. Entonces tenemos confesional, instrumental, testimonial, vamos a la médica. Puntos de pericia muy importantes. Si las lesiones pueden ser consecuencia del hecho que estoy relatando. Le vamos a pedir que pida estudios complementarios. Le vamos a pedir que se expida sobre la relación de causalidad.
Por más que nos diga que es resorte del juez, hay peritos que igual dicen, sí, presenta relación de causalidad, y eso nos sirve porque es uno de los requisitos del daño resarcible. Daño cierto, subsistente, le vamos a pedir al perito que diga si la incapacidad es parcial o transitoria. Si nos dice que es transitoria, lo vamos a tener que impugnar esa pericia. Esto tanto en la pericia de daño físico, en la pericia médica como en la pericia psicológica. Hay un perito, hay un médico forense, Mariano Castex, cuya obra es muy consultada, que nos da una pauta temporal que es de suma utilidad cuando nos dicen que la incapacidad es transitoria, porque él considera, en base a determinados estudios, que transcurridos 2 años desde el evento traumático, cuando el perito constata que aún persisten las secuelas, esa incapacidad ya se encuentra consolidada y no se le puede dar carácter de transitorio, sino que sí o sí la incapacidad va a ser permanente. Y eso nos va a usar, vamos a utilizar nosotros para impugnar cuando el carácter es transitorio. ¿Por qué? Porque el daño que pasó y se sanó no se indemniza. ¿Por qué vamos a buscar que la incapacidad sea permanente? Porque nosotros tenemos que perseguir que el daño sea indemnizable. Yo sufrí un daño, lo superé, no me quedaron secuelas, listo. Chau, pudiste haber tenido una incapacidad transitoria altísima. De hecho, suelen ser altas las incapacidades transitorias, suelen ser muy incapacitantes. Pero eso es lo que transcurrió en los primeros meses posteriores a la ocurrencia del hecho, que puede tener alguna incidencia en el daño moral, pero no en el reconocimiento de la partida indemnizatoria de incapacidad sobreviniente. Atenti con eso. Entonces ahí son los puntos de pericia que yo voy a necesitar que sí o sí el perito me indica. Ahí me dicen, no entendí, ¿tiene que ser repetitiva en el tiempo? No, no, no. Lo que, lo que nos explica Castex es que esa secuela que persiste, no repetida, que persiste en el tiempo más allá de los 2 años del accidente, ya se la encuentra que es una secuela consolidada, entonces no se le va a poder dar un carácter de transitorio. Si después de 2 años del accidente la secuela se sigue evidenciando, bueno, tiene carácter de permanente. Eso es lo que nos explica. Entonces, si vos tenés un perito que te dice, no, es una incapacidad transitoria, bueno, pero vos la estás evidenciando 2 años en un accidente que pasó hace más de 2 años. Bueno, el carácter que le estás dando de transitorio es equivocado. Es permanente y hay que impugnar la pericia. Daño físico, no, pericia física, pericia psicológica. Bueno, pericia oftalmológica, como les decía yo, en el daño este producido por la pirotecnia. Incluso tuvimos una salidera bancaria en el que se produce un enfrentamiento cruzado. El cliente queda en la línea de fuego y una de las balas del proyectil termina impactándole en el ojo y se produce también, sufre un vaciamiento ocular. También pericial oftalmológica. Este caso que yo les decía del protector solar, pericial dermatológica. Temas contra tabacaleras, perito neumonólogo, perito cardiólogo. Daños derivados del consumo prolongado del tabaco. Si la afección que se produce es cardíaca, un perito cardiólogo. Si la afección que se produce es respiratorio, un perito neumonólogo. Prueba pericial mecánica o ingeniera. Si es un daño, no sé, producto del desprendimiento de una mampostería, un ingeniero civil. Si es un daño entre dos vehículos, un ingeniero mecánico. Y ahí le voy a preguntar al perito cuál es la conducta que yo le estoy reprochando, si el pozo representaba un peligro para el ciudadano de a pie, si le faltaba conservación al frente del edificio del que se cayó la mampostería y provocó el daño. Y después la prueba pericial, la prueba informativa, perdón, que va a tener correspondencia con la documental
y que después, no sé, voy a ofrecer la causa penal, la, el oficio al SUBE para acreditar la calidad de pasajero. Todo lo que ustedes necesiten de documentación que no esté en su poder, que esté en poder de terceros, que necesite que se agreguen al expediente. Y después, la prueba pericial contable, ¿no? Me había olvidado. Nosotros, como parte actora, bueno, por la denuncia de siniestro y la existencia de la cobertura. Por ahí para la compañía de seguros, para aprobar algún tipo de limitación o de exclusión. Dependiendo de qué vereda estés, vas a jugar sí o no con la contable. Eso por ahí se explica mejor en el taller de la prueba, ¿no? Pero bueno, pero obviamente que no quería dejar de mencionar que es una prueba que tiene que estar por lo menos, la tienen que contemplar por lo menos en el ofrecimiento. Y ahora sí le vamos a vamos a abrir para preguntas. Me excedí un poco el tiempo, quería dejar más tiempo, pero bueno, no me alcanzó. Quería dejar unos minutitos más. Pero si les parece, nos faltan menos de 15 minutos para terminar el taller. Vamos levantando la mano si quieren ir participando. Ahí ya tenemos la primera pregunta. Hola, acá estoy. Le doy la palabra a Agostina. Agostina. Gracias, Rocío, ¿cómo estás? Hol- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pregunta cortita, ¿eh? Yo en accidente de tránsito, ¿uno demanda a el, el titular del auto y al conductor o solo a quién? ¿Al titular o al conductor o a los dos? A los dos. Ah, ¿siempre siempre a los dos? No es obligatorio demandar a los dos, pero si tenés a los dos identificados, el consejo es que demandes a los dos. Ok, y si estás. Ah, no, y la aseguradora es la del auto, la La del titular. aseguradora siempre, lo que La del pasa es que titular. recordá que no tenés acción directa contra el seguro, entonces siempre vas a tener que demandar a alguno de los dos. No es necesario integrar la litis contra el asegurado, hay un plenario respecto de eso, pero bueno, si los tenés identificados y los podés integrar al litis consorcio pasivo, mejor. Ok, listo. Bien, gracias. De nada. Le doy la palabra a Miguel. Miguel, te escuchamos. Estás muteado, No, Miguel. estás muteado, no sé Ahora sí. Sí, tenía dos preguntas. Una respecto del juicio de mala praxis es sobre la conveniencia de pedir la historia clínica por un pedido de informes a riesgo de que pueda ser adulterada o obtenerla por un allanamiento de la institución que podría ser una Muy buen, alternativa. Muy buena pregunta. Para la mala praxis hay que iniciar primero, si yo no tengo la historia clínica, hay que iniciar una, en original, ¿no? Hay que iniciar una medida cautelar para el secuestro de la historia clínica. Eso se inicia como medida preliminar en el fuero en el que vas a litigar. Si estamos acá en Nación en civil, iniciamos primero la medida preliminar para lograr el secuestro. Y una vez que tenemos el secuestro con la historia clínica en nuestro poder, ahí recién metemos la mediación y después recién la demanda. Muy buena la pregunta. Hay que tomar sí o sí ese recaudo para evitar que desaparezca. Gracias. De nada. Y podría, bueno, está bien, Sí, sí, después. decime. No, y respecto de una acción de daños por estafa, ¿se puede iniciar durante la acción penal o hay que esperar que se resuelva la acción penal? Una estafa en un boleto de compra-venta, donde se indujo al error a uno al comprador. Y en ese caso, por ahí convendría esperar que se resuelva que se resuelva la acción penal. Pero nada, o sea, el juez civil va a requerir, digamos, por ahí esa sentencia. Distinto es cuando vos estás en la órbita de lo que es la responsabilidad objetiva, que vos no necesitas la sentencia penal. Claro, Pero en esos casos, lo conveniente sería terminar el proceso penal y al resultado de eso le inicias el daño. claro, formalmente sí, pero técnicamente no. Exacto. Muchas gracias, De impecable. nada. Ahora le doy la palabra a Carla. Carla, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas. Sí, perdón que no pude configurar la cámara. Bueno, no hay Eh, problema. una pregunta.
en un accidente de autos que la conductora fue un impacto con una moto que salió de repente, vio que el motociclista prácticamente no tenía nada, pero bueno, le hizo una demanda fabulosa y cuando va al seguro, en el seguro le hacen firmar un poder y le dicen, no te preocupes por nada, nosotros nos ocupamos de todo. Bueno, el tema es que el seguro lo único que hizo en su momento, primero, limitarse a decir, nosotros llegamos hasta acá, que es la cobertura, pero no defendió para nada a la asegurada, por lo tanto, hubo un montón de cosas que no contestó. La asegurada me contó que ella tenía pruebas de cómo habían pasado las cosas, que por supuesto no se presentaron. Entonces, la pregunta es, ¿se puede demandar por mala praxis a la aseguradora y a los abogados de la aseguradora? Porque tiene que pagar una fortuna, algo de 30 millones entre peritos, abogados. La sentencia a favor del actor es una locura. Y es una persona que no tiene absolutamente medios, para eso está pobrecita caminando por las paredes. Y realmente me llegó justo hoy que me mandó un colega la sentencia de cámara, entonces me metí en el expediente y vi la contestación del traslado de la demanda y vi lo que había hecho la aseguradora y me comentó el colega que la chica le dijo, no, yo fui a la compañía y me dijeron, no te preocupes por nada, firmó un poder. Te hago una consulta, Carla. ¿La condena la hace extensiva a la compañía de seguros? Creo que a la compañía de seguros solamente hasta el monto asegurado. El Eran problema, 10. mira, ¿sabes qué? Esa es otra charla que damos, que es muy interesante. El problema es eso, porque cuando hay intereses contrapuestos y el mismo abogado del seguro representa al asegurado y opone como defensa el límite cuantitativo por el que va a responder, deja expuesto el patrimonio del asegurado a la acción del damnificado. Y si a él o a tu cliente o posible cliente lo hubieran informado, él hubiera podido repeler o ejercer todas las defensas para poder rechazar que ese límite de cobertura se mantenga a valores históricos. La jurisprudencia, te diría hoy, pacífica de la Cámara Nacional de Apelaciones nos dice que el límite de cobertura tiene que ser aplicado de manera actualizada al momento del efectivo pago. Con lo cual, si estamos en un límite del seguro voluntario, que al día de hoy está en 80 millones, creo que ya se estaba por actualizar, una sentencia de 30 millones estaría comprendida dentro del límite y tu clienta estaría cubierta, porque además también ya las sentencias vienen aclarando que esos límites de cobertura no alcanzan los intereses van por afuera. El problema acá se presenta por una defensa irregular con intereses contrapuestos en los que no se representó los intereses del asegurado, se representó los intereses de la aseguradora. Totalmente. Entonces quedó expuesta. Te digo que hasta casos así, y mira, te renuncian te renuncian al patrocinio cuando después Renunciaron el ahí patrocinio, va. tal Sí, sí, cual. sí. No me sorprende, pero te digo que es para denuncia en el Colegio de Abogados. Ajá. Hay un fallo de Albarracín de la Suprema Corte de Provincia de Perdón que Buenos me lo Aires anoto. Sí, que perdón. Albarracín se llama. Uno es Albarracín y otro es Puga, que Y el otro, exhorta, Puga con P, P-U-G-A, que sí. exhorta a los letrados de aseguradoras a, a evitar comportamientos que arrojen un conflicto de intereses. Bueno, puedes representar Sí, porque a la primero lo primero Claro, que contestan es, no tendrían que habernos incluido a nosotros en la demanda, pero bueno, nosotros respondemos hasta 10 millones, pero eso no hubiera sido nada, porque la demanda se inició por 7 millones y pico. Lo hubieran cubierto, pero igual actuaron tan mal que ahora, con la sentencia de Cámara, ya te digo, no sé si son
30 o más entre peritos, Igual no sé salarios. qué, no sabes, ¿no? ¿Qué sala es? Te lo puedo decir si me esperas un segundo. No, hay un plan. Después, si querés, contactame. Bueno, Buscame por LinkedIn o algo así. ¿Hay algún, o por Instagram, hay algún planteo que podés llegar a hacer, que es la actualización del límite? O sea, es un planteo muy técnico, o sea, que o sea, tenés puede que. presentar ahora un escrito en el juzgado diciendo solicita ampliación de límite para la aseguradora, ella presentándose con el patrocinio que tiene ahora. Es- Yo lo que haría es practicar liquidación, pedir la actualización del límite, la aplicación del límite actualizado y colocar la jurisprudencia del fuero que es pacífica y ah, promover la ejecución por el total. o sea, O sea, contra la aseguradora. yo como actora, ¿entendés? Sí, Y sí, sí. ella como demandada, si hay que ver quién es la parte actora, porque si la parte actora es piola, va a ser esto que yo te digo, ¿entendés? No Claro, va, pero la parte actora ya claro. ganó todo. O sea, las tiene todas a favor. O sea, No, ya tiene. sé, pero lo que yo te digo es que en el momento de la ejecución hay que ver cómo lo plantea la actora. Yo soy actora, yo voy a tratar de pelear la acción para que la cubra el seguro, no me voy a ir contra el particular. Voy a hacer todo lo posible para evitarlo, ¿entendés? Claro, porque sabe que el que tiene la plata es la Tal cual. aseguradora. Ahora, Claro. la demandada, vos que me decís que entonces que presente un escrito pidiendo ampliación del límite para la aseguradora. No, cuando le corran el traslado de la liquidación, ahí tiene que plantear la actualización del límite. O cuando Ah, claro, esto es en la etapa de ejecución, cuando se le da ni bien se le presente la primera oportunidad, ya tiene que hacer el planteo de actualización del límite. Buscá mi contra, clase, la contra la actualización del límite aseguradora. que te va a ayudar un montón. Perfecto, porque encima al último abogado que representó a la demandada, en la demanda le dijeron, en la aseguradora le dijeron que estaba todo bien y que se iban a hacer cargo de todo, ¿viste? Una cosa, ¿viste? Terrible. Ok, Bueno, te Carla, te agradezco, dejamos así, sigue Le doy preguntando la lo que palabra dale, quieras. dale, te a agradezco Cassandra. mucho. Le pido por favor que sean breves en las preguntas porque hay 10 manos levantadas y Dale. ya estaríamos en horario. Bueno, muy bien, vamos a hacerle caso a Rocío. Cassandra. Acá estoy. Doc, mi consulta es la siguiente. En un daños y perjuicios posterior a una filiación, yo entiendo que el mayor daño que se reclama es el psicológico. ¿De qué, más o menos, de qué estudios y de qué parámetros podemos valernos para probarlo y también para cuantificarlo? Bueno, a ver, ahí vos tenés que buscar algún baremo y por ahí alguna ayuda de algún profesional, amigo, psicólogo, que te diga en qué categoría del daño estás. Si es Ujú, leve, grave, si es leve, moderado o grave, perdón, no, no me estoy expresando bien. Leve, moderado o grave. ujú. Bueno, de acuerdo a la categoría del daño en el que estés, ahí te agarrás el baremo y tenés distintos rangos de incapacidad. Bien, Y, bien, y bueno, y ahí ya, por ejemplo, te puedes orientar con la fórmula, bien, perfecto. podés buscar en el SIG, que es el Centro de Información Judicial, para ver sentencias similares a las tuyas, cómo se cuantificó, ¿no? Bien. Vos Sí, siempre sí. nivelando para arriba, ¿viste? Mi Ujú. consejo de parte actora. Bien, y la otra consulta tiene que ver un poquito con una de las anteriores respecto de todavía una estafa en un contrato de compraventa de un automotor, pero todavía digamos que no hay causa penal, porque en realidad lo que hubo fue como un error. La señora no tenía la facultad de disponer porque era un bien ganancial, dispuso igual y cuando mi cliente fue a inscribir no podía. Esto ya lo estamos solucionando por la vía a través de la sucesión del señor, pero ¿cabría un daño y perjuicios contra la empresa que le vendió el auto, la agencia? ¿Experimentó algún daño? Y en realidad, básicamente, esa inquietud de tener casi un año un auto que no sabía si era de él, medio que no. No. Ujú. Bueno, No sé, a ver.
si lo podés fundar, hay un daño, una afección psicológica, yo te voy a decir, vos decís, yo sufrí un daño, yo te voy a decir, no, vos no lo sufriste, pero bueno. Claro, claro. Ujú. Bien, esas dos nada más, Bueno, le gracias. damos la palabra a Pablo. Recuerden que la clase está siendo grabada. Yo ahí puse el link del canal de YouTube, así que la pueden volver a ver por si les quedó alguna duda. Y repito nuevamente que las preguntas sean breves. Pablo, te escuchamos. Hola, Ahora buenas tardes, doctora. Sí. No, Hola, Pablo. tengo una mediación, digamos, con la caída de un cartel sobre un inmueble. Y bueno, está la empresa de publicidad, el seguro, y después en el cartel estaba, digamos, la publicidad de Amazon. La consulta era si también, digamos, se podía agregar a Amazon. Y hay opiniones encontradas respecto de eso. Pero si vas a pedir la mediación, probá a ver cuál es la postura de Amazon en ese encuentro, ¿viste? O sea, también tenés, qué sé yo, responsabilidades solidarias, o sea, podría llegar a ser. Hay que ver cuál es la postura, cómo estuvo instrumentado ese contrato de publicidad. Por ahí habría que leer un poquito más, ¿no? De cómo se presenta este tráfico jurídico. Pero no perdés nada con citarlo a la mediación. Y después de la siguiente consulta, digamos que esto fue una noche de tormenta, digamos, con fuerte viento. Para, digamos, en el caso de que quieran decir que es un caso fortuito, ¿qué herramienta podría utilizar yo, digamos? No, ¿Alguna el sugerencia? caso fortuito es de apreciación súper restrictiva. Vos un cartel no puede ser un caso fortuito porque, a ver, el clima está previsto, que hay tormentas y ráfagas de viento está previsto, el deber de seguridad se exige a ultranza. Vos tenés que tomar todos los recaudos para poder asegurar que ese cartel no termine en la cabeza, en la casa, en el auto de ningún ciudadano. No, no. No es asimilable una tormenta en una situación de cartelería al caso fortuito. Muchas gracias, doctora. Al menos así lo veo yo. Ahí tenés Muchas gracias, bastante doctora. para pelear y defender. Muchas Bueno, gracias, doctora. escuchamos a Franco. Franco, ya te podemos escuchar. Ahí estoy habilitado, gracias. Bueno, doctora, gracias por el seminario. Solo una pregunta. Me quedó una duda respecto a la determinación de las lesiones transitorias. Ujú. En caso entonces de que el típico caso de accidente de tránsito leve o de menor entidad con el latigazo cervical, por ejemplo, ¿sería resarcible en caso de tener que efectivamente interponer demanda? Porque me imagino que al margen del ofrecimiento de la prueba documental que se acompañe, de una pericia médica no va a ser posible determinarlo, ¿no? Salvo que haya alguna rectificación que pues es difícil de anexar. Generalmente la rectificación se suele seguir evidenciando con tiempo prolongado. Y hay otro estudio que se llama electromiograma, Sí. que es por ahí un poco molesto, pero que te puede llegar a medir, digamos, esa secuela que a simple vista es imperceptible, pero que al perito le da el elemento para poder decir que la secuela perdura y le puede otorgar el carácter de permanente. Yo no lo descartaría, ¿eh? Ok, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ahí le estoy dando la palabra a Carlos. Tengan en cuenta que la asistencia nosotros la descargamos mediante una función de Zoom. El certificado les va a estar llegando dentro de los próximos 10 días hábiles. Esto corre para este taller y para el resto de los talleres que realizamos nosotros. Carlos, te escuchamos. Hola doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería agradecerle por el seminario y mi consulta es la siguiente. En un caso de un fallecimiento por una explosión de gas, la causa penal fue archivada porque no consideran el estrago doloso y yo tengo la pericia que realizó el Cuerpo Médico de Bomberos. Ahora, yo tengo que poner un perito que entiendo debe ser un ingeniero, ¿no? Para que yo pueda tener más sustento durante el pleito. Sí,
un ingeniero vendría bien. Vos decís un consultor de partes lo que querés ofrecer vos. Claro, porque yo tengo la pericia realizada por bomberos en la causa penal. Entiendo que eso tiene un carácter de documento público. Sí, la verdad que sí, te sirve como prueba para el proceso civil. Nada obstaculizaría que ofrezcas también otra prueba pericial ingeniera en el civil y después, bueno, ves si el juez te la admite o no, Ajá. por las dudas, pero si tu prueba de bomberos es más que suficiente, estaría ok. Eh, y si, bueno, si querés sumar un perito de parte, sí, bajo la figura de consultor podría ser. Eh, Ok, al- sí, ok, muchas gracias. Muy no, bueno. de nada. Le damos la palabra a Flavia. Flavia. Recuerden que para la asistencia tienen que tener el 75% del tiempo conectado. Así que si cumplieron con ese tiempo, se les va a enviar el certificado. Flavia, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Le quería agradecer el seminario, es excelente como siempre. Gracias. Tengo dos dudas. Una, con respecto a, usted había explicado que, por ejemplo, en la parte del rubro, de los rubros por ejemplo, del daño físico, mencionó que es aconsejable en la demanda colocar un monto, ¿no es cierto? Hola, ahí te silenciaste, Flavia. Creo que te llegué a escuchar que es aconsejable colocar un monto. El monto es obligatorio, es requisito para poder reclamar el daño. Que coloques el monto, no es que es aconsejable. Después eh, podrás determinar con qué técnica llegás a la cuantificación de ese rubro a priori para la demanda, ¿no? Más allá de lo que termine después decidiendo el juez. Bueno, seguimos con Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo, te doy la palabra. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí. Le quería hacer una consulta con respecto a el tema de la responsabilidad en lo que es la demanda, cuando explicó el tema de la responsabilidad. Tengo un caso que es por responsabilidad profesional. Una cliente se quemó la pierna con una plancha quirúrgica dentro de lo que es un instituto médico. Y bueno, hice la demanda contra el médico y contra la institución. Y quería saber si el tema de la responsabilidad eh, en sí se quemó con una plancha quirúrgica después de tener la operación de vesícula. O sea, la operación salió todo bien. El tema fue después. ¿Se le puede atribuir la responsabilidad igualmente al médico? Y en todo caso que sea concurrente también con el instituto. ¿En qué ya había salido de la zona del quirófano? No, 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 estaba en la zona de quirófano todavía. Eh, No, o sea, a ver, ahí el médico tiene, yo creo que tiene una obligación de, por decirlo ahí, de seguridad, de guardián, o sea, respecto del cuerpo del paciente, no, no, no. Y el hecho de que no lo haya plasmado, porque que no lo haya plasmado en la historia clínica, ¿sería un motivo, digamos, como para Sí. endilgarle la responsabilidad? Y toda Eh, la falta de asentamientos en las historias clínicas, sí, es reprochable jurídicamente. Bien. Y una cortita, cuando habló del tema de los montos indemnizatorios, en el daño moral, dio ejemplos de que si podría hacer un viaje al norte, a Europa y eso. En el caso de que no se ponga ningún parámetro, igual el juez puede llegar Sí, a fallar sí, de hecho yo, montos. yo actualmente no los pongo, salvo las expresiones de agravios de la sala A. Lo que se los dije como a veces es muy difícil cuantificar el daño moral como para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces, bueno, a ver por dónde puede ir el valor del monto que reclamo, ¿viste? Bien, bien. Bárbaro, muchas gracias. No, por Excelente. favor. Ahora sí le doy la palabra a Matías. Matías, te escuchamos. Hola, Hola. sí, ¿qué tal?
Buenas tardes o buenas noches para todos. Bueno, gracias por el seminario, doctora. Eh, Mi pregunta básicamente es corta. Respecto a la demanda de daños, cuando muchas veces ocurre que en el accidente de tránsito, por determinadas circunstancias, no existen testigos presenciales del hecho, en ese caso, ¿se puede suplir de alguna manera? A ver, todo va a depender. Si vos tenés el hecho reconocido, automáticamente se invierte la carga de la prueba, porque estás en el factor objetivo de atribución de responsabilidad y una vez acreditado o probado el hecho o reconocido el hecho, es el demandado quien va a tener que probar que la culpa de el eximente, la culpa de la víctima, el hecho de la víctima, el hecho del tercero o el caso fortuito. Eh, Se te va a complicar para el caso en que vos tengas un hecho desconocido, el hecho de no tener testigos. Si no, o bueno, o que ellos tengan mucha prueba en relación a quién violó la luz del semáforo y justo sea tu cliente. Entonces, bueno, vos no tenés testigos y ahí ya la acción la das por perdidosa. Eh, pero no es que sea estrictamente necesario contar con un testigo presencial. Hay que ver las características propias de cómo está instalada cada acción, ¿no? Cómo quedó trabada la Sí, línea. perfecto. Bueno, era eso. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Le damos la palabra a Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes, excelente el seminario. Gracias. Doctora, quería hacer una consulta relativa a otra clase que dio, donde mencionó un límite al derecho de defensa. Mencionó un fallo donde habían condenado a una aseguradora cuando negó genéricamente y no dio una versión acerca de, bueno, lo que había sucedido. No he podido encontrar ese fallo, por eso la pregunta. Ah, bueno, el fallo, mira, buscalo, que se llama Iácono con I latina. Ah, Iácono. Sí, Iácono Daniela. Me agarraste fresca, ¿eh? Si no, bueno, me tenías que escribir. Pues. Iácono Daniela. Mira, tiene sentencia de primera instancia con la multa y confirmada por la Cámara. Excelente, ese era eso. Muchísimas gracias. De nada. Tengo una nota escrita de eso también. ¿Dónde la busco? Y en la ley, en Thomson Reuters. Y ahí vas a ver vas a ver todas las citas. Como el ejercicio relativo del derecho de defensa, algo así es el título. Le damos la Muchísimas palabra gracias. a Fernando. Fernando, te escuchamos. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo va? No sé si me escucha. Ay, bueno, no hay... Hola. Hola, sí, te escuchamos, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, mi consulta era la siguiente con respecto a las personas que no tienen acreditación con el tema del dinero o son trabajadores independientes y no pueden corroborar las ganancias. ¿A qué va esta pregunta? Para el tema de sacar la indemnización de los rubros que usted había mencionado, tanto de los daños como los daños psicológicos y todo eso. Y con el tema del daño, el lucro cesante. ¿Eso se puede utilizar El el salario salario vital móvil mínimo, sí, mínimo como vital base? y móvil. Sí, el salario mínimo vital y móvil actual. Incluso se usa para hasta, por ejemplo, para amas de casa con perspectiva de género en las sentencias. Hay sentencias de esas. Creo que una es del juzgado 49, de la jueza Torello, que Ah, lo explica muy bien en algún párrafo y bueno, y hace el equivalente y utiliza igual el salario mínimo vital y móvil para una ama de casa. perfecto. Esa era mi pregunta. Muchas Muy bien. gracias. Excelente charla. Gracias. Le doy la palabra a Natalia. Natalia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Excelente la clase, doctora. Mi consulta es la siguiente. Yo la semana pasada tuve una audiencia con una aseguradora y la aseguradora directamente no hizo ningún ofrecimiento. Mi clienta tuvo un accidente con un daño que, por lo que se nota y por lo que le vio el médico, nosotros tenemos hecho un informe médico, ya lo habíamos hecho porque tuvo pérdida de conocimiento y quedó con algunas secuelas de síndrome, sería vertiginoso. La consulta es la siguiente, nosotros iniciamos una mediación, yo lo llevé a Capital, o sea, lo llevé a Cava porque la aseguradora tiene sede ahí
y mi clienta es de Lanús y él es el que la atropelló también. Entonces, yo para iniciar ahora la demanda, no quiero, la idea mía es seguir en Capital. ¿Es posible o sí tengo que hacer el domicilio donde aconteció el hecho, que fue en Avellaneda? No, ¿te puedo preguntar qué seguro es? Sí, ATM. ATM, no, con ATM sí la puedes iniciar en Capital Federal. Ah, buenísimo. Claro, el problema se da cuando tienen agencias o sucursales y la casa central por ahí está en provincia, entonces bueno, ahí sí te Claro. podés comer la excepción de incompetencia, pero ATM no, tiene el domicilio acá. Ah, Así que sí, sí, yo también elegiría Capital Federal en tu lugar. bueno, buenísimo, doctora. Muchísimas gracias. No, por favor. Le doy el audio a Flavia. Flavia, te pido que seamos breves. Y lo único, llegamos hasta Flavia, porque si no, vamos a ir levantando la mano y no terminamos más, chicos. Sí, no sé, antes quise activarlo y no me dejaba, directamente me decía que el anfitrión no sé qué cosa, pero bueno, no pasa nada, cosas de la actualidad con el Zoom. No, lo que yo estaba preguntándole era lo siguiente, respecto al daño físico, ponemos una suma dineraria, pero mi pregunta es, usted había dicho que en general era aconsejable no poner ninguna fórmula, sino que eso dejárselo al juez para que él mismo diga cuál fórmula y nosotros poner un monto estimativo. No, vos podés poner la fórmula en la demanda. Yo lo que te dije es que yo en la demanda no la pongo porque mi porcentaje de incapacidad es estimativo. En cambio, en el alegato o en la expresión de agravios, que yo ya sí cuento con la pericia, ahí Sí, sí uso la fórmula para peticionarle al juez por cuánto quiero que me haga lugar, digamos. ok, Eh, ok. la podrías poner en la demanda, pero como en la demanda estás conjeturando respecto al porcentaje de incapacidad, por ahí no hace falta. Vos tenés que redactar el daño físico bien fundado, bien detallado, como estuvimos hablando, y colocarle Sí. un monto. Y Y en la prueba, con eso sí, está. ok, ok. Y en la prueba pericial médica, ahí sí podría sugerirle al perito médico que utilice tal o cual baremo o Sí, técnica. sí, por supuesto. Podés Ok. pedirle que te bareme la incapacidad con el baremo de, no sé, del fuero civil de Altuve Rinaldi. Ok, Eso. y respecto al lucro cesante que el colega anterior consultó, mi duda es, por ejemplo, tengo un caso que se fracturó el codo, una señora se cayó en un agujero de una vereda. Ujú. Bueno, se lo fracturó, ella cose y es diestra, o sea que para ella es fundamental, está cosiendo menos, es una señora grande, bueno, se ve muy perjudicada realmente. Mi pregunta es, cuando pongo el lucro cesante, le digo al juez que se calcule, por ejemplo, durante un año, eso es lo que yo no termino como de entender. ¿Cuánto tiempo se ve impedida de realizar su actividad? Claro. Y O sí, porque ella se, no se puede operar, es una señora muy grande, o sea, Y bueno, no realmente- sé, o cuánto tiempo vio mermada sí, su capacidad, y cuando es grande es difícil, digamos, el tema de la fórmula claro, y el tema del lucro cesante, porque bueno, se supone que es con gente laboralmente activa. Hay una sí, estadística del INDEC que se está usando que, bueno, la expectativa de vida creo que decía 80, ay, no me acuerdo si es 84 u 86 años. Entonces, sí, bueno, si tu clienta, no sé, es grande, tiene 75, usás esa sí, fórmula del INDEC y decís, bueno, por lo menos tenía, de acuerdo a expectativa de vida, 10 años más por delante. claro. Y eso era un medio de subsistencia. Bueno, no sé, de alguna forma lo podés armar si buscas algunas cosas. Ahí con lo de la expectativa de vida del INDEC, ahí te tiré un dato. Y tomo el salario básico, Claro, tal pero cual. va a dar una suma Y te va a dar extraordinaria. baja. Ahí yo no sé si te conviene la Ah, sí. fórmula, ¿viste? Ahí te conviene la cuantificación por ahí sin fórmula o Ok, haciendo la prueba de ponerle la edad de una persona más joven, pero solo como pauta orientativa y y que te sirva para conformar el valor del rubro, ¿entendés? Que es algo que por ahí te complica un poco. pero o Pero sea, no le pongo, bueno, que se le indemnice por un mes, un solo mes de no, salario básico, no, no, es,
Lo pondría por un año, por ejemplo. No sé, eso es lo que no termino como de Sí, delimitarlo. y bueno, el tiempo que le lleve la recuperación o que Claro, sufra esa merma, o vos decís, bueno, ya ok. por lo menos si no le pasaba esto iba a trabajar 2 años más. Bueno, de acá para adelante. Sí, Eh, aparte de que ocurrió el hecho, no está trabajando. Imagínate que ella es diestra, vive de eso. ok, pero bueno, Ok. vas a tener que ofrecer prueba y te digo eso solo antes que Rocío me mate. Bueno, muchísimas Gracias gracias a No, todos. a todos. Gracias, Rocío, y a la doctora también. No, no hay por bueno, qué. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que nosotros vamos a estar subiendo al sitio, al canal de YouTube, la grabación del taller. En los próximos días lo van a poder ver nuevamente. Seguramente va a haber en el transcurso de lo que queda del mes o del mes que viene algún otro taller con la profe. Así que estén atentos a las actividades. Y recuerden que el certificado se va a estar enviando por mail. Así que bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Muchas gracias, Doc, por la paciencia, que nos extendimos no hay bastante problema. del horario. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por la participación. Chao, hasta luego. Chao.